Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Bien, bienvenidos al programa El Debate. Estamos terminando abril y el último debate de este mes lo queremos enmarcar bajo el paraguas de la Feria del Libro, de la celebración del libro, pero también de ese festival en danza. En fin, que vamos a dedicar los próximos minutos, la duración de este programa, a hablar sobre la cultura, cómo se gestiona, cómo se crea y sobre todo de nuestro talento, no solo emprendedor, sino también cultural, de nuestras tradiciones y de cómo lo hemos conservado. Y queremos también dar respuesta a uno de los interrogantes que todo el mundo se hace, y es que Elche es rica en todo, incluso en patrimonios de la humanidad. Somos de las poquitas ciudades que tiene 3, pero no entendemos por qué todavía no somos capital o polo de atracción de la cultura de nuestro entorno más próximo, por ejemplo, la Vega Baja. Para responder a este interrogante hemos querido invitar, evidentemente, a uno de los programadores culturales del Ayuntamiento de Elche. Él es José Luis Mas, quien nos acompaña hoy. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. No solo eres uno de los programadores del Ayuntamiento, sino que además eres la cara visible durante años de ese centro de cultura contemporánea llamado El Escorchador. Sí, va para 9. Sí. 9 años ya con ese centro que ya poco a poco se ha consolidado como uno de los centros de cultura alternativa referente en esta Comunidad Valenciana. Correcto. Y no sé si del país, de eso hablaremos. Bueno. De eso hablaremos con el resto de invitados, porque también tenemos con nosotros al director de otro foco importante de fábrica de talentos. Es el director del Conservatorio de Música de Elche, José Galiano, a quien saludamos. Bienvenido al programa de la cultura. Y también traemos a un doctor en Bellas Artes, él es Ángel Castaño, quien pues puso en marcha una galería de arte en la ciudad. Poquitas galerías de arte hay. Ángel Castaño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. No sé si responderás, después de hablar de la cultura, a esta pregunta: ¿se puede vivir de la cultura en Elche? No sé si lo podrás responder antes o después, pero de eso también queríamos hablar. Y, por supuesto, también traemos para representar al teatro. No caben todas las artes plásticas, todas las disciplinas artísticas en 4 asientos, pero bueno, hemos traído a alguien que despunta en cine y en teatro. Él es Carlos Macià, que es director teatral, guionista, actor, y además has trabajado en el atrecho ni más ni menos que de varias series de televisión, pero una de ellas, pues fíjense, Juego de Tronos, y ahí lo tenemos, a Carlos Macià. Bienvenido, y hay que decir también que la última obra que ha estrenado y que está representando, no solo en Elche, sino en el extranjero, Don Quijote de los Infiernos, aquí en España ha ganado todos los festivales, ha ganado el premio al público. Correcto. Esa es su tarjeta de presentación, Carlos Macià. Bienvenido a este programa. Pero antes de empezar a debatir, a analizar y también a echar la mirada atrás de cómo ha evolucionado la ciudad con su cultura, vamos en el siguiente reportaje a dar una pincelada de todo, que tenemos muchísimo, de todo lo que hay aquí.
Elche es una ciudad cultural por sus más de 2000 años de historia condensados en la Alcudia y en el actual emplazamiento urbano. El conseguir que el Palmeral, el Misteri y el Museo de Pusol sean patrimonio de la humanidad supuso un hito para ser destino turístico cultural. Nuestras fiestas, tradiciones y el talento de los ciudadanos han colocado a Elche en un sitio destacado en la historia cultural. Los artistas universales, como los pintores del Grup d'Elx, Susana Guerrero, los escritores Vicente Molina Foix y Vicente Verdú, cantantes como el Niño de Elche, la bailarina Asun Noales o el cineasta Chema García, son algunos de nuestros referentes internacionales. El centenario Gran Teatro es el auditorio más destacado. El resto de salas tienen un aforo más reducido, como el de la Lonja de Altavix y el Escorchador, que se ha quedado pequeño por la gran cantidad de grupos musicales y teatrales que buscan un lugar donde ensayar y estrenar sus trabajos. Por ello, son pocos los macroconciertos que se pueden programar, ya que hay que contar con el Estadio Martínez Valero o con la universidad para plantar los escenarios en la zona de aparcamiento del campus. El actual centro de congresos a veces actúa de sala de exposiciones porque los que tenemos en el Raval han estado, hasta hace unos meses, cerradas al público. El Museo de Arte Contemporáneo sigue cerrado al público. El Centro Cultural de las Clarisas está esperando su proyecto de rehabilitación y que se determine su uso de una vez por todas. El Lord del Gat está en obras para convertirse en el centro de interpretación del Palmeral, la Torre Bahillo es otro mirador del Palmeral y el Lord del Chocolater por primera vez se abrirá al público este verano. El MAE se encuentra remodelando sus áreas expositivas. El Museo de la Festa sigue con una proyección obsoleta del Misteri. Los baños árabes reabrieron tras la pandemia. El Centro Hernandiano y la Sala de Orden Tercera de San José son otros espacios culturales disponibles para exposiciones. El Museo de la Virgen en Santa María sigue esperando la rehabilitación de la basílica para evitar los desprendimientos de su fachada. El Museo de la Alcudia, donde se halló la Dama de Elche, está al margen del resto de los museos municipales y llegar hasta allí es difícil para el visitante, mientras que el Museo de Pusol ha crecido al llevar parte de su colección al Lord del Pontos en la ciudad. El Museo Paleontológico es único en la provincia. El Conservatorio de Música, fábrica de talento, lleva décadas en unas instalaciones provisionales y reclamando el auditorio que merecen. Al menos su cercanía con la Universidad Miguel Hernández le ha permitido compartir los espacios culturales del campus. Hoy, en nuestro debate, nos preguntaremos si la ciudad ha sabido aprovechar la creatividad de sus artistas para convertirse en capital cultural y si sus espacios culturales deberían crecer. Bien, a grosso modo. Pues, ¿qué opináis? Carlos Maciá, comenzamos contigo. Vaya. ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Por qué crees que teniendo todo lo que tenemos no somos ese polo de atracción que se espera? Bueno, es que... Sobre todo desde que conseguimos los patrimonios. Es que no necesariamente estoy de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Porque creo que depende de la dinámica, depende del campo que se hable, sí que estamos como referente, ¿no? En lo que a mí me corresponde como director de un grupo de teatro amateur y que pues, estamos de gira por España. Cuando nosotros vamos por toda España y otros sitios, conocen el teatro del teatro amateur porque sí que despunta, no por nosotros, sino por muchos otros grupos, y sí que se conoce que hay un gran movimiento y un gran apoyo al teatro amateur en general en Elche. Por supuesto, como en todas las cosas, siempre se puede mejorar en todo y que siempre vamos a pedir más recursos, vamos a pedir más cosas, pero la realidad es que cuando sales fuera de aquí te das cuenta de que aquí hay mucho movimiento y mucha actividad, ¿no? Entonces, que otras partes de la provincia no tienen. Quizás sí que es cierto que habría que plantearse, pues, por qué, lo que comentabas tú, quizás porque a lo mejor personas de Almoradí o de, yo qué sé, pueblos cercanos no vienen aquí tanto, quizás, a consumir pues, la amplia programación que tenemos cultural. Creo que ahí se puede discutir muchas cosas, entre ellas, pues hasta qué punto esa programación se anuncia en estos sitios o no, y más allá que se anuncie, la cultura de cada pueblo, digamos, ¿no? Bueno, pues nos alegramos que el teatro amateur
consideres que es un referente allí donde vais, compañías como la tuya. Ángel Castaño, ¿estás de acuerdo con Carlos o conmigo? Elche todavía no se ha convertido en ese polo de atracción de la cultura, de su entorno. Estoy a mitad. Siempre todo es mejorable. Entonces, la verdad, aquí hay una buena oferta a nivel artística, tanto en el Escorchador, a nivel de otras salas del Ayuntamiento, exposiciones particulares como las de ABAE, de distintos niveles y de distintos estilos. Y muchos artistas, por ejemplo, de Murcia o del interior de la provincia de Alicante, vienen aquí, buscan en Elche para exponer, con lo cual yo creo que es un poco sí que es un referente a nivel de arte. ¿Artistas vienen y te preguntan dónde exponer? Sí. Sí. ¿Y hay vienen espacio? Comentando que en Murcia que no hay nada, que no sé cuánto, y que quieren exponer aquí en Elche. Con lo cual, en cada sitio, aunque haya cosas, siempre es necesario que haya más, que se potencie el arte y la cultura en general. Por ejemplo, el MACE lleva cerrado desde el 19. Es un museo de arte contemporáneo, no hay tantos en España. Y eso no lo podéis entender. Vosotros sois de... No. Tú concretamente das vida al Raval. 5 años cerrado, no se ha podido solucionar el problema que tiene. Bueno, lo hemos preguntado por activa y por pasiva. José Galiano, ¿qué piensas de la cultura en Elche? Yo creo que soy de los mayores. Siempre había pensado, y creo que en ese sentido la cosa sigue siendo igual, que es una ciudad con muchos talentos, con muchas personas que consiguen hacer muchas cosas. Hemos hablado antes, previamente, con la cantidad de autores teatrales, etc. Pero es verdad, el problema puede ser el consumo. En algún caso se trata de una cuestión de que sea accesible. Es una ciudad grande, realmente tenemos una cantidad de pedanías, es una superficie que realmente es muy dispersa. Y yo pienso que, por contra, habéis hablado de la Vega Baja, si un espacio como es el ADA estuviera aquí en Elche, sería mucho más accesible para esa zona de la provincia, pero no tenemos eso. Tenemos un gran teatro, también El Escorchador. Son salas en que se está trabajando mucho la programación, se está trabajando con bastante profesionalidad. No es porque estés aquí, José Luis, pero realmente sí, o sea, si la comparas, resulta que están sobreexplotadas por la cantidad, porque para lo que es el núcleo de población de Elche, la oferta está limitada prácticamente a estas salas. El Gran Teatro no es una sala de conciertos, es que no tenemos una sala de conciertos. Y yo creo que si fuera más accesible, si como a veces se llegó a apuntar en algún momento, colocar el conservatorio en la zona de los contenedores, es imposible porque tapa la vista al palmeral, la ley del palmeral no nos lo prohíbe, pero se llegó a apuntar a hacer el auditorio allí y hacer el conservatorio. Fijaos, es una zona muy accesible para el resto de la provincia. Y seguro que sería un polo de atracción. Vamos a ver la zona, pero el auditorio, el conservatorio ya está en Candalix. Sí, no lo paseemos tanto, ¿no? Porque si no, no lo vais a tener. No, por supuesto. Y es una zona, realmente es un espacio interesante. Es muy interesante. Si se va a hacer allí, haría muy accesible la programación cultural que allí se hiciera. Pero lo puse como ejemplo, realmente en cuanto a proximidad a vías de comunicación, que Elche no está tan bien. Fijaos lo que cuesta ir a Alicante. O sea, estamos en una zona metropolitana de prácticamente 1 millón de personas, con todas las ciudades que hay alrededor de Elche y Alicante, y lo que cuesta comunicarse, lo que cuesta moverse, y realmente es un esfuerzo muy grande. Eso puede ser una de las causas de, no por la oferta cultural, que la hay, sino por la falta de conexiones que tiene Elche para no ser ese polo de atracción de su entorno, de su área metropolitana. José Luis, ¿qué espectadores? El pasado año en El Escorchador fueron casi 25.000 los espectadores. ¿Son todos de Elche o te vienen de fuera? No, porque además yo voy a todo, los que me conocéis lo sabéis, y me gusta mucho estar en contacto con la gente, porque creo que un programador cultural de una ciudad, en la medida de sus posibilidades, tiene que estar en contacto con la gente, y a mí me conoce mucha gente y afortunadamente tienen la confianza, e insisto para esto, de encontrarme donde sea y decirme: José Luis, una cosa. Entonces, hay una cuestión de Elche que es un poco el costumbrismo también, que nos hemos acostumbrado a una cultura accesible para los ilicitanos y las ilicitanas. Fácil, relativamente fácil. Los conciertos del Escorchador valen 5 euros, los de verano. En cualquier otra ciudad
el mismo concierto te cuesta de 30 para arriba. Entonces hemos conseguido un poco que haya gente que incluso, porque ha pasado, no es que venimos desde Albacete, nos quedamos el fin de semana en Elche, porque nos cuesta en Albacete 60 euros ver este concierto a 2, venimos a Elche y con 60 euros tenemos el fin de semana, prácticamente, 80, el fin de semana, el concierto, descubrimos una ciudad nueva. Yo creo que hay una política de turismo cultural que empieza a despuntar un poco, pero en Elche, insisto, hay que hacer una radiografía siempre de las distintas disciplinas artísticas, ¿vale? Por una parte el teatro, como bien apunta Carlos, tenemos mucha solera porque ha habido un blindaje histórico por parte de las administraciones públicas y de los propios colectivos que practicamos y hacemos teatro. Es decir, cierra tú una sala donde se haga teatro en Elche porque dura cerrada 2 minutos, pues salimos a la calle. Hay esa unión de esto no se puede consentir, que quizá no la hay en otras disciplinas artísticas. Pues vamos a hablar de la historia, porque el teatro no es casualidad que hayamos conseguido un premio nacional del teatro ilicitano como Alberto Miralles. El teatro no es casualidad que tengamos o hayamos tenido el grupo La Carátula como un referente. ¿Por qué creéis que el teatro está tan consolidado en Elche? Pero es por ese blindaje, creo yo. O sea, quiero decirte, en Elche hay cuatro el festival de niños y niñas, el de escolar que se organiza en La Tramoya. Después, cuando tú has terminado ese grupo de teatro, que dices, ¿ahora qué hago? Pues me meto en un grupo de teatro de instituto y participo en la muestra de enseñanzas medias que organiza la Concejalía de Juventud. Y ahora, cuando salgo del instituto, ¿qué hago? Pues me monto un grupo de teatro porque tengo la muestra de teatro de Amadelch. Y si quiero dar un salto, pues el FITELS, que es el Festival Internacional de Teatro Amateur de Elche. Entonces, ese blindaje ha sido intocable y ha perdurado a lo largo de muchísimos años, que no tienen otras disciplinas artísticas. ¿Qué tenéis los de artes plásticas? Porque, a ver, históricamente, sí, pero hay que poner... Vamos a preguntar eso. El escorchador, tenemos el escorchador. Pero vamos a terminar con el teatro. El teatro... La plataforma de teatro, grupos de teatro que nos movemos, Federación de Teatro Amateur y una parte muy importante de la administración pública a la que no se le ocurriría decir vamos a cerrar temporalmente el escorchador porque no funciona el aire acondicionado. No lo vais a cerrar porque no os vamos a dejar. Vamos con abanicos, pero no se cierra un espacio cultural. Y entonces los teatreros hacemos ¡bum! A lo mejor... evidentemente no tienen la responsabilidad la gente que se dedica a las bellas artes o las artes plásticas de esa unión. Hay una responsabilidad de la administración también de decir, vamos a buscar alternativas y ver qué pasa. Yo creo que hay una falta para algunas disciplinas artísticas de oportunidades. Y en cuanto, efectivamente, ha habido oportunidad, porque ahora vamos a hablar de las artes plásticas. Estamos hablando de una ciudad que ha pasado a la historia de Bellas Artes. Vosotros habéis estudiado Bellas Artes. Tú en concreto, Ángel Castañón, es doctor en Bellas Artes. Hemos pasado a la historia porque estaba aquí el grupo d'Elche, estaba Sisto Marco, Paul Lledó, Antoni Col. Ellos eran los que en la época franquista querían las libertades y las expresaban en sus cuadros. Luego de ahí tenemos el Hort del Chocolater, la Escuela de Pintura del Hort del Chocolater, y luego también vemos que tenemos esa asociación de Bellas Artes, tenemos iniciativas como las balconadas del Raval, que no surgen por casualidad, surgen porque también hay un blindaje, como ha explicado José Luis Mas, en Bellas Artes, como también lo hay en el teatro, ¿o no? Surge porque hay un interés de un grupo de artistas en promover el arte y siempre vas pensando a ver qué puedes hacer y qué no. Entonces, como dice lo del Grup d'Elche, surgió en los años 70 y a raíz de ese, bueno, surgieron varios grupos en esa época en España y uno de ellos fue el Grup d'Elche. A partir de ahí se originó la Escuela del Hort del Chocolater, el MACE, que fue debido a ellos por la cesión de obra de amigos de la época y fue como ellos peleando y luchando consiguieron abrir el museo. Desde entonces hasta ahora ahí fue como un boom. Luego ha habido ahí como un parón y parece que la pintura, el arte en general, pues como que no hay cohesión entre todos los artistas para hacer fuerza y conseguir lo que se quiere conseguir. Entonces, ir un grupito a hablar, a ver qué pasa con el MACE, si no es todos a una, como fue en Torrejuna, no se consigue.
Pero el parón es porque se ha cerrado el MACE, el No, Museo el de Arte MACE se Contemporáneo. cerró en el 19, en la edad del 19. ¿Qué ha pasado en la evolución, en la historia del arte en esta ciudad? ¿Qué ha pasado con los pintores? Bueno, fue la época de la transición y entonces pues eran todo ideales y todo era el renacer de la cultura después de una dictadura. Y yo creo que la gente a lo mejor se ha ido acomodando un poquito o cada uno ha ido siguiendo su camino y no ha hecho... Cuando hacéis, por ejemplo, ahora están las imágenes, cuando hacéis Sí, ese también. concurso de las balconadas, es que es una explosión de colorido Sí. Y implicáis a mucha gente, a muchos artistas. Ahí te das cuenta, tantísima gente que hay en Elche, bueno, y alrededor, porque participa gente de fuera de Elche, pues que practica o es artista en distintos niveles, pero que está interesada por el arte. Bueno, y sacamos el arte a la calle, que también y tenemos que decir, hemos empezado con los años 70, pero si nos vamos más atrás, el siglo XIX, principios del siglo XX, hemos tenido también artistas claro. impresionantes, los Rodríguez Climent, Vicente Albarrán, artistas que nos han dejado una pinacoteca increíble, ¿no? De obras de arte del Palmeral y de paisajes ilicitanos, La Fuente, que la pintura en Elche, si tú tienes que hacer un diagnóstico, una definición, ¿cómo la ves? La pintura, la historia de la pintura en la ciudad. A ver, Elche, solamente por el paisaje que tiene y la luz que hay del Mediterráneo, pues invita a pintar. Entonces, la gente, los artistas que han estado interesados en su carrera profesional en la pintura, desde tiempos inmemoriales, que han ido creando y plasmando los paisajes ilicitanos. De hecho, López Mezquita vino aquí a hacerse su casa, lo que pasa que al final ni estuvo, pero bueno, una temporadita sí que estuvo aquí pintando y viendo... Es triste que no se reivindica López Mezquita más de lo que se está reivindicando. Se ha podido, ahora con Cruz Roja, se intenta, ¿no? Poner en valor a este pintor que estuvo viviendo aquí y que nos trajo de Andalucía pues su casa, esa especie de mezquita que hay en la avenida de Canalix. Se va a rehabilitar la casa y para que se pueda visitar, pero en condiciones, ¿no? Que está todavía un poquito en espera de iniciarse. Artistas aquí en Elche ha habido y hay, y muchos. Yo creo que falta cohesión. Cohesión entre ellos. Sí, entre todos y formar... ¿Y sala de exposiciones? ¿Entendéis? Porque estáis hablando del MACE, pero es que la sala de exposición de San Juan estuvo cerrada hasta hace unos meses. Sí, después de la última que expuso fue Susana Guerrero, entonces se cerró. Susana Guerrero, que es otra de las número 1 que tenemos en estos momentos. Y ahora el 23 de diciembre se reabrió otra vez, se ha vuelto a abrir. Menos mal. Menos mal. Aplaudís por lo menos eso. Hombre, claro, que se vayan haciendo cosas siempre es interesante, y cuanto más mejor. Bien, estamos hablando de esa evolución y ahora nos toca hablar también de la música, porque Elche, José Galiano, no es casualidad que tengamos un conservatorio de música aquí. Tampoco es casualidad que tú, junto a tu mujer, hayáis sido los fundadores de lo que ahora es la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elche. Bueno, uno de los fundadores. Uno de los fundadores. Y tampoco es casualidad que tengamos una masa coral tan importante como la que hay en estos momentos, tantos coros. Sí, bueno, eso implica hablar de una realidad que es muy poliédrica, ¿no? Si empezamos a hablar de toda la tradición coral, pero también lo que significa el misterio dentro de la tradición de la ciudad, si vamos a ese empuje tremendo que supuso la creación del conservatorio, eso fue realmente primero como escuela de música no oficial en el 79 y ya como centro oficial 2 años después. Y realmente 7 años después fue cuando creamos la orquesta, entonces Orquesta de Cámara Ciudad de Elche. Sí, éramos un grupo de 5 personas de Elche junto con músicos de otra provincia, de otras ciudades de la provincia que atrajimos para ese proyecto. Pues es que es una época que recuerdo con mucho cariño, también es la época de tu juventud. Incluso recuerdo el día de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo con el ministro Ricardo de la Cierva. Y claro, es una muestra también porque ese centro... tenía también, creo recordar, que muchos fondos prestados por relaciones que tenían los pintores del Grup d'Elche, que se esforzaron porque esa colección estuviera aquí. Ahora mismo no sé qué es lo que habrá, recuerdo algunos fondos que ahora ya no están, porque está mucho tiempo cerrado. Pero es una época en que había muchísimo empuje, muchas ganas. Realmente cuando se creó el conservatorio,
creo que las autoridades municipales no se esperaban que de pronto más de 1000 personas aparecieran diciendo quiero tener estudios de música, porque es algo que es constante en Elche, las ganas de hacer cosas. Insisto, el problema luego es lo que es el consumo y en el caso de las masas corales se puede decir también, en el caso del flamenco, ya he comentado antes fuera de cámara que incluso tenemos titulados nuestros en flamenco por el Superior de Música de Córdoba, es decir, hay muchísima vitalidad, muchas ganas, muy amplio, pero el consumo tiene que ver también con lo que es la forma en que está vertebrada la ciudad, la accesibilidad, como he comentado antes, y también el hecho de los hábitos de trabajo y los horarios de trabajo. Pero sí es verdad que, bueno, lo hemos comentado también, sí, insisto, tenemos muchísimo potencial. Bueno, pues hemos querido dar esas pinceladas de las artes plásticas que tenemos hoy aquí, de las disciplinas artísticas que tenemos representadas, pero ahora vamos a seguir insistiendo en si Elche es cultural o no lo es. Por eso salimos a la calle y por eso esta mañana hemos preguntado a todas las edades y esta ha sido la respuesta, el resultado. Le falta mucho para ser cultural, ¿sabes? Porque la gente está como está, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos en Elche, ¿sabes? Pero dentro de lo que cabe, sí, hay que promocionarla más. Porque tiene bastantes cosas interesantes para ver. Tiene el Huerto del Cura, la iglesia, también hacen un montón de eventos culturales. El otro día hicieron ahí uno abajo en Ripoll, creo, y está muy bien. A ver, yo soy un estudiante, entonces vivo en Alicante, vengo aquí a la universidad y por ahora no estoy muy enterado de eventos. Yo suelo atender las cosas de Alicante, pero de Elche no tengo mucha idea. Como estudiante, ¿la oferta cultural os llega? A ver, nosotros sabemos que hay los fuegos artificiales de agosto y la feria medieval. Ha mejorado mucho de un tiempo lejano, pero ha mejorado bastante en muchos aspectos culturales, en teatro, en películas, en fin, en acciones culturales, y creo que sí, efectivamente, está consiguiendo un nivel cultural interesante, ¿eh? Sí, para mí sí, hay mucha cultura. Si quiere las personas que les gusta, sí. Sí, la verdad es que tienen muchas cosas bonitas, pero tampoco es que mostremos mucho interés los jóvenes de hoy en día porque prestamos más importancia a otras cosas que a lo que viene a ser conocer la cultura de Elche. Bueno, pues esta encuesta creo que ha introducido también un elemento clave, la juventud y los estudiantes universitarios, porque no nos podemos creer que con 3 universidades no haya más consumo. ¿Qué creéis que está fallando? La promoción, y José Luis, te miro a ti. Mírame directamente, sí. Porque no divulgáis, no llegáis a los jóvenes. ¿Cómo estáis vosotros promocionando toda la oferta? Que me consta, porque te han dado la enhorabuena, que me consta que es de calidad. ¿Cómo la estáis promocionando que no llega a los jóvenes? Evidentemente esta encuesta no es representativa porque son sí, es representativa, sí, pero bueno, que no es exhaustiva, eso sí, a 4 personas. Pero yo no tengo ninguna queja del tema de jóvenes y escorchador específicamente, no tengo ninguna queja de jóvenes y mostra de teatre d'Amadelch, y no tengo ninguna queja de jóvenes y Festival de Cultura LGTBI diversa, que es en lo que yo me muevo, ¿no? Y también estoy coordinando ahora que viene a colación, ahora estoy coordinando a los alumnos y alumnas en prácticas de la UMH de comunicación y periodismo. Pero ¿por qué entrevistamos hoy a un estudiante de la UMH, a 2 concretamente, y uno nos dice que él no tiene ni idea? Que porque será de ingeniería agrícola. Ahí está la cuestión. Y el otro nos dice que lo único que sabe es que hay unos fuegos artificiales y un festival medieval. Vale, ese será de ciencias exactas. Bueno, tú también estás dando respuestas. Claro, José Luis, yo soy de exactas. Sí. ¿Eres de exactas? Lo tienes todo. Músico, matemático. Es lo que tiene la edad. Pero bueno. Qué bueno, no lo sabía. Pero, perdona que me. Es verdad, es decir, sí es verdad que, bueno, y hay ser injusto también con los ingenieros en este país. Los ingenieros han sido, claro, lo que pasa. Es una broma. Sí. Ha habido, bueno, yo recuerdo una compañera mía de cuando yo estaba en el Conservatorio de Murcia que de pequeña recordaba haber conocido al doctor Marañón. Es decir, sí que es verdad que
Igual que la historia de la ciencia ha estado como separada de la cultura, cuando realmente es la cultura, es el saber, al mismo tiempo estamos también pensando por la especialización que no hay que tener una cultura general. Pero creo que también estamos cayendo en el error de pensar, como si estuviéramos en el siglo pasado, en la cultura y hay que reconocer que ahora son las culturas. Cada vez siempre ha sido así, pero cada vez son más las culturas. Lo más interesante de las balconadas, por ejemplo, y ese tipo de manifestaciones es cómo la cultura contribuye a la convivencia, a la cohesión social. Y claro, al mismo tiempo tenemos una Facultad de Bellas Artes, aunque esté en Alteas, está adscrita a nuestra universidad y hay una producción. Y no es algo que deba estar necesariamente separado, pero cuando el ciudadano que ve que cada vez la vida está más cara, que cada vez la clase media lo tiene peor para ir manteniendo el nivel adquisitivo. Realmente, de verdad, ¿qué es lo que me hace a mí esto de la política cultural? ¿Por qué los políticos tienen que invertir en cultura? Porque la cultura cohesiona la sociedad. Porque todos esos jóvenes que están en un grupo de teatro colaborando desde que están prácticamente en el instituto, están participando en lo que es el tejido social de la ciudad. Es lo que tiene, por ejemplo, ya hemos comentado también, que tenemos, y afortunadamente hemos presumido mucho de eso en el conservatorio, tenemos hasta un productor y compositor ahora mismo en Los Ángeles. Pero lo que no tenemos es, como por ejemplo, en Alicante tiene una banda en Carolinas. Tenemos barrios grandes en que realmente la cultura no actúa como para cohesionar. Y eso nos tiene que servir a los que trabajamos, sobre todo los que estamos, por mi parte, en formación musical, diciendo, es que esto no es un gasto, es que esto es una inversión. Y qué importante, ¿no? Lo que acabas de decir. En Elche no tenemos barrios que tengan cultura. Y estamos hablando de Carrús y el Toscar. ¿Qué hay allí? Bueno, hay una política cultural de barrios y pedanías bastante potente, bueno, pues o relativamente potente. Quiere decir, hay una programación cultural que ahora lleva Manolo, que ha llegado el nuevo asesor, sí, que además está adecuándose y haciendo un trabajo excepcional con el presupuesto y los medios que tenemos en cultura, que evidentemente estaremos todos de acuerdo que hacen falta muchísimos más, sí. Pero hay una política cultural de barrios y pedanías, porque es que lo que estamos también tenemos muchos prejuicios o ideas equivocadas, porque muchos de los que hacemos cultura en la ciudad provenimos de los propios barrios, no somos todos del centro. Quiero decir, yo soy de Carrús, de la vía para abajo un poquito, ¿vale? Ahí justo, pero vamos, prácticamente de Carrús. Carrús. Claro, íbamos al Instituto Carrús, empezamos a hacer teatro en el instituto. Quiero decir, el hecho de que el tema está en que nos hemos adaptado a la centralización de la cultura. Y a mí me dice, yo le digo a mucha gente, oye, vente este fin de semana al Escorchador que hay un concierto. Es que irme hasta allí, y digo yo, pero vamos a ver, irme hasta allí, alma de cántaro, si son 3 pasos. ¿De verdad son 3 pasos del Toscar al Escorchador? Son 3 pasos. Autobús B, exactamente. 6 paradas. La J, luego desde Altavix no hay ningún problema en irnos a la Aljuf, ¿sabes? Quiero decirte, entonces a trasladar esas distancias es que depende de lo que nos interese y lo que queramos consumir. Y lo que tiene que hacer la administración pública es, desde mi punto de vista siempre, es hacer atractiva esa oferta cultural para que le interese a una persona de Carrús, de Aimet Derramador, de Perleta o de donde sea. Pero existe esa oferta. Yo es que porque yo oigo que sí, oferta en barrios y pedanías, pero ¿eso qué es? ¿4 proyecciones durante un mes? No, durante todo el año. Todo el año hay proyecciones. Hay teatro, corales, conciertos, de todo en los distintos centros sociales y culturales de la ciudad. Ahora, si queréis, podemos profundizar a cómo llega esa información. Vale, sí. Pero existir existe. Hay una programación de pedanías muy potente que da cabida a muchos grupos de la ciudad, básicamente, que hay que mejorar, porque todo hay que mejorarlo, ya lo hemos dicho. Quiero decir, creo que hay que mejorarla técnicamente, pero Manolo acaba de llegar y está haciendo un trabajo bastante excepcional en avanzar en ese sentido, ¿no? Vale, ¿cómo lo promocionáis? ¿Queréis? Ven, Carlos. Sí, yo creo que me entra una cosa que creo que obviamente nos centramos en Elche porque estamos en Elche, hablamos de Elche, pero creo que el problema en general de la cultura que podamos decir, o lo que hablábamos de la cultura con la juventud,
es un problema a nivel nacional o internacional, si queremos. Quiero decir, que no es que aquí decimos, es que claro, aquí los jóvenes no están interesados en ir al teatro o en ir a un concierto de música. Lo que hemos oído en la encuesta de esa muchacha que dice, es que a nosotros nos van otras cosas. Claro, yo creo que eso está a nivel, por lo menos nacional, yo lo veo y creo que mucha gente lo puede ver. Entonces, dentro del nivel nacional, curiosamente, yo creo que Elche está por encima de la media, aunque suene mal, en el sentido de que hay mucha actividad y hay un apoyo institucional y unos centros para apoyar lo que es la actividad. Por supuesto, todo mejorable y todo ampliable. Pero a nivel, comparado con otras poblaciones de igual población, de igual cantidad de gente, creo que estamos bastante bien. Pero claro, no es un problema de aquí ya. Yo creo que, por ejemplo, yo he vivido muchos años en el extranjero, en diferentes países, y he visto lo que es la diferente política cultural a nivel educativo en diferentes sitios. Y claro, no es lo mismo. Quiero decir, aquí tenemos mucha suerte porque tenemos, como decía José Luis, ¿no? Desde el colegio tienes la ATE, que promueve el teatro en los colegios, luego tienes el instituto, o sea, está todo. Si vas a la ESA de Murcia, la mitad de los alumnos son de Elche. Es una realidad. Entonces, hay una gran... Esa es la Escuela de Arte Dramático. De Arte Dramático. La Escuela Superior de Arte Dramático, la mitad de los alumnos vienen de Elche y alrededores, ¿no? Entonces, hay mucha... en ese sentido hay mucha formación, luego, por supuesto, el escorchador y diferentes entidades del ayuntamiento, hay cursos, hay talleres, hay muchas cosas. Pero a nivel nacional, como currículum, yo creo que falta esa promoción de la música, de las artes plásticas, perdón, del teatro, a nivel blindado, o sea, blindarlo a nivel institutos, colegios. ¿Y cómo se hace eso? No como extraescolar, vale, como asignatura, porque yo he vivido en Australia, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Reino Unido, y en esos países está en el currículum. Y tú aprendes música y aprendes un instrumento. Pero hay música en los institutos. Pero no está igual, no está, creo que no está... bueno, me puede corregir si me equivoco. No, perfectamente, porque pasa muchas veces que alumnos nuestros que han acabado como universitarios yendo de Erasmus a Alemania, que son muchos estados, porque en Alemania tienen muchas políticas educativas, pero les han preguntado cuando han ido a la casa en la que se alojaban, ¿tú qué instrumento tocas? Porque no es lo mismo, y está muy bien, y es una gran labor que hacen los maestros y los profesores de secundaria de favorecer la formación musical, pero eso de ponerse manos a la obra y ponerse a tocar un instrumento no se considera una cultura, algo básico, y realmente es interesante. Yo sí que quiero aprovechar también para que no digo que lo estemos haciendo, pero creo que es un mensaje que es importante también transmitir, que hasta cierto punto dejemos de estigmatizar a los jóvenes porque consideremos que no les interesa nada. La diferencia entre... pero es importante porque está en la calle ese debate de es que no les interesa nada. Claro que lo sé, por eso. La diferencia entre nuestras generaciones de consumir cultura es que los jóvenes de ahora son mucho más selectivos. Entonces no se tragan cualquier producto cultural que tú les ofrezcas. Entonces tú de repente ves... poniendo un clásico de Shakespeare, yo qué sé, El sueño de una noche de verano, pues yo eso no lo voy a ver. Sin embargo, sí que me trago, entre comillas, una obra de La joven compañía, porque tienen un lenguaje teatral muchísimo más moderno, más movido. Entonces, el teatro es una actividad, y la música son actividades quizás menos estancas, por decirlo de alguna manera. Han evolucionado como a pasos más agigantados. Un momento, ¿los jóvenes se pueden tragar, por ejemplo, tu última obra, El Don Quijote en los infiernos, que es una historia de una persona con Alzheimer? Pues espero que sí. A ver, nosotros hemos tenido todos, hasta niños que han venido. Sí, y sinceramente a mí me preocupaba al principio un poco cuando alguna actuación teníamos niños, porque pensaba, bueno, primero me van a hacer jaleo, que luego no ha sido el caso, suelen ser los padres con sus teléfonos los que hacen jaleo, no los niños. Y segundo, gratamente me han sorprendido en este caso, porque luego me han venido familias con los niños emocionados, que les ha encantado, que se lo han pasado muy bien, que se han divertido. Al final es una cuestión de el producto, no ya todo, el texto y cómo se presente, como dice José Luis, ¿no? O sea, es la versión que tú hagas de eso. Nosotros montamos Hamlet, pero hicimos una comedia. Correcto. Entonces, y había muchísimos chavales. Claro, exactamente, hicimos pases para instituto y los chavales estaban encantados. Ah, esto es el teatro, decían. Claro, esa es la idea, que ellos vean algo que les atraiga también, ¿no? Y que les lleve a decir, bueno, ya me ha gustado esta obra, me ha gustado este concierto, me ha gustado estos cuadros, voy a ver más cosas, voy a consumir más, ¿no?
Pero la puerta del Escorchador, porque sabéis que la ley de espectáculos hasta 17 años necesitas el consentimiento de los padres, por escrito, bla, bla, nos pasamos todo el día como si estuviésemos cotejando administrativamente en la OMAC, porque es un no parar, un no parar. Yo estoy súper contento porque a mí siempre me ha preocupado la política cultural dirigida a los jóvenes, porque al final son los que van a acabar consumiendo, produciendo y haciendo cultura. Si no existe esa política cultural desde el ayuntamiento avalada por la participación de la gente, vamos a tener un erial dentro de poco a nivel cultural, y yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Y a mí estar cotejando documentación en la puerta de si cumples o no los requisitos me parece fantástico, lo pienso seguir haciendo todo el tiempo que pueda, porque eso significa que en el Escorchador hay muchísima gente joven consumiendo cultura. De verdad que os invito a los que no hayáis y a las que no hayáis ido a verlo, porque en verano es un hervidero de gente joven, y a mí eso me refuerza y me quedo más tranquilo. Luego igual en el invierno se me pasa. Y lo que ha dicho Galiano sobre la cultura que cohesiona la sociedad, ¿eso lo estáis viendo vosotros en el barrio del Raval con vuestras balconadas? Claro, por supuesto. Este año es la tercera edición y cada año va aumentando la participación. Aparte, el barrio revive durante ese mes. Bueno, también coincide con las fiestas de San Juan, con las calles engalanadas, bueno, varios eventos. ¿Y los chavales están implicados? Sí, sí, sí. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bueno, están implicados todos los vecinos de allí y de Elche en general, porque ceden los balcones, nos dejan subir a colgar las telas, hay mucha más gente paseando. Vuestra intención es extenderlo al resto de barrios. ¿Lo vais a conseguir? Porque os están diciendo que en otros barrios no hay nada. Es que Por mucho que diga José Luis que hay una... Bueno, Rosmary, ¿eh? De barrios y pedanía. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, José y Carlos. A ver, hay que reconocer también, vamos a dar un voto de confianza en cuanto a la voluntad de hacer cosas. Es decir, por ejemplo, lo de hacer un centro cultural en Highton, creo que es que no solamente sea beneficio. Sí, no solamente es beneficia a todo Carrús, sino que realmente es que estamos de la vía para abajo, que es de donde sois. Por cierto, somos 3 del Instituto de Carrús, se está llevando. Carrús ha dado mucho arte, desde aquí reivindico al Instituto Carrús, porque ha salido artistas de Carrús, pero así. Bueno, así. Y escritores del Instituto de la Asunción también han salido. ¿Cómo eso? ¿Qué ibas a la Asunción? Hay más ahora, hay más institutos. La Asunción también era muy bueno. Somos 3 contra 2, tenéis todo lo de perder. Es decir, 3 carruseros contra 3 de la Asunción. No, pero también me gustaría, porque Carlos Macia también es escritor, ¿no? No hemos podido traer a ningún Frutos del Tiempo, por ejemplo, está hoy con el Premio Nacional de Poesía clausurando el ciclo de la dignidad de la paraula en el Gran Teatro. Pero tú como escritor también quería que me comentaras ¿qué te parece la última propuesta del alcalde de convertir las Clarisas, además de Museo de Arte Contemporáneo y Moderno de la Generalitat Valenciana, en biblioteca pública? Sí, lo dijo hace 2 días. Lo estaba leyendo esta mañana, que además era biblioteca pública especializada en autores de Elche, o en arte de Elche. Bueno, biblioteca pública, sí, dejémoslo ahí. Sí, pero lo que había leído, la noticia decía que era como especializada en eso. Entonces, a mí me parece interesante. Todo lo que sea la cultura me parece interesante. Sea lo que sea, espero que lo hagan pronto, quiero decir, porque muchas veces lo que ocurre, o sea, no hablo de este ayuntamiento o de este gobierno en concreto, sino en general, la idea de que se anuncian cosas y parece que se anuncian cosas a veces como para que se anuncien, como se está haciendo algo. Cuando yo lo vea hecho, me parecerá maravilloso, ¿no? Como lo que decíamos del MACE, etcétera, etcétera. Que cuando esté abierto, cuando esas cosas estén funcionando, pero por ejemplo, está la sala hernandiana, creo que es, sí, el espacio hernandiano, que se ha recuperado, se ha abierto también para escritura, para bellas artes y tal. ¿Pero está funcionando? No, está cerrado ahora. ¿Está cerrado? Sí, yo es que me lo dejé. Sí. Yo sé que se abrió en su momento, pero en su momento lo llevaba yo, pero yo ya no podía más, porque vamos, es que ya hacía más horas con el reloj. ¿Y ahora qué pasa? Ahora está cerrado. Está cerrado porque hasta donde yo sé... ¿Cómo se cierra un centro hernandiano? Pues porque hay cuestiones... ¿Nos sobran espacios? No es que nos sobren, es que al final
cada persona tiene un proyecto político distinto e intenta a lo mejor dotarlo de un contenido distinto. No lo sé, no me pilla a primera mano. O sea, era un espacio relacionado con la literatura, la poesía, el periodismo y la investigación, pero a lo mejor ahora se quiere reconvertir en otra cosa. Eso a veces pasa también. Sí, se cerró hace varios años porque... No, pero se abrió, ¿eh? Sí, pero la Asociación de Bellas Artes se trasladó ahí porque estaba en el Molí Real, pero ya hace 3 años o así que los trasladaron otra vez al parque. Y se quedaron los escritores, tal, porque ellos arreglaron... ¿Dónde estáis vosotros? La Asociación de Bellas Artes está ahora en la entrada del parque, en el local donde está también lo de la música. Sí, donde ensayaba la orquesta. Sí, la banda municipal. La banda municipal, que este año habría cumplido 100 años, sí, ensayaba ahí, ensayaba allí y luego se ha estado cediendo para las otras 2 bandas que existen actualmente. No nos podemos permitir el lujo de tener espacios cerrados, pero los tenemos. Pero a ver, es que me gusta mucho coincidir contigo porque me gusta. Y porque creo que haces preguntas incómodas y pones por encima de la mesa cuestiones incómodas y creo que, como en este caso representante de la administración, tenemos la obligación de contestar. Pero al final hay muchas cuestiones que son complicadas, como por ejemplo el mantenimiento. O sea, que decir, estamos muy acostumbrados en todas las ciudades, no solo en Elche, de repente hacer una obra y quién abre, quién cierra, cómo se mantiene. Entonces, yo creo que hay una cuestión mucho más profunda en el mundo de la cultura de Elche que hay que analizar y es, ¿tenemos un proyecto de ciudad cultural? Pausa dramática. Lo tenemos, sabemos qué queremos como ciudad, a dónde nos queremos dirigir. Y sobre todo, respetamos a todas las disciplinas artísticas, porque entiendo que estarás de acuerdo conmigo, en la escala, en la pirámide, los últimos de abajo, con mucha diferencia, son los músicos. No hay ninguna oportunidad para los músicos. ¿Dónde tocan los músicos? ¿Para qué voy a tener una banda? Sí, porque Carlos y yo tenemos un grupo de teatro y como sé que puedo actuar en el Esforçador, en la Llotja, en la Mostra, en no sé cuántos. Y quiero aprovechar para darte las gracias y la enhorabuena por tu trabajo, porque creo que proyectos como el tuyo dinamizan, la sala y todo, dinamizan muchísimo los barrios. Pero yo puedo exponer, pero un músico, ¿dónde toca un músico? En el Escorchador tenéis salas. Pero no puedo estar los 52 fines de semana metiendo músicos. O sea, te hace falta espacio. Hace falta un auditorio para los grupos de música. Hace falta salas de ensayo para los grupos de música. Pues el auditorio lo va a tener Galiano. Porque vamos a tenerlos, vais a tenerlo porque el alcalde ya, ha cambiado el proyecto, ha cambiado el de Highton también, va a cambiar el Conservatorio de Música. En estos momentos, porque todavía se está diseñando... Sí, pero, porque las cosas hay que hacerlas bien, claro. Exactamente, pero ¿qué tenéis? Desde luego, a ver, yo primero tengo que agradecer también, igual parece que sea querer dar a todos, pero sí que es verdad que en el mandato anterior conseguimos desbloquear el no tener proyecto. Ya se empezó a hablar de terrenos y eso hay que agradecerlo, lo digo porque luego... hemos aplaudido el cambio en el sentido de que vemos una voluntad muy, muy firme porque de una vez se haga el conservatorio y que se coloque en primer plano en las prioridades. Pero sí, es verdad que afortunadamente ahora cuando hay discusiones porque hay 2 proyectos, que eso para nosotros es un privilegio. Claro, ahora lo tenéis. Entonces sí, que hay que verlo así, no lo digo por eso. ¿Pero cómo lo estáis encajando? Pero nosotros lo encajamos con mucha esperanza, porque insisto que ha habido una apuesta personal, ha habido desde luego se han dirigido a los que son nuestros jefes naturales, que son la Consellería, con la voluntad de llevarlo adelante y exigiéndolo. Claro, ahora bien, no estamos hablando de construir un barracón para cualquier otro tipo de uso, estamos hablando de algo muy específico que hay que hacer muy bien. Para la música exclusivamente, auditorio para la música. ¿Qué auditorio es el que tendréis? Tendremos el auditorio que marca, tal como están los planos con los que se está trabajando, que no son los definitivos, porque hay que licitar, pero realmente hay que llevar previamente para el expediente, hay que llevar un primer plano. Estamos hablando de varios pabellones en que están las aulas, las cabinas de estudio, biblioteca, estudio de grabación, y yo incido mucho en esto. Un estudio de grabación, claro, un estudio de grabación. Incido mucho en esto porque realmente no todo el mundo tiene que ser un especialista de instrumento clásico como yo. Es que esa es otra cosa. Tenemos que entender a los jóvenes en el sentido de que de verdad te tiene que interesar lo mismo que a mí, que acabé la carrera hace 30 y tantos años. Claro que no. Vamos a ver.
no es eso. Eso es una cosa, pero bueno, y tendremos, según está el plano, estamos hablando de un auditorio pequeño, porque estamos hablando de un auditorio para un conservatorio profesional, que estará dando el paseo de la estación. Para mí es un entorno privilegiado. Y una cosa que igual a mis sucesores les va a dar trabajo, es la idea de compartir ese espacio, porque a mí no me parece moralmente aceptable que un espacio que cuesta tanto dinero esté cerrado los fines de semana. Y eso es tan fácil como que haya un convenio de colaboración entre Consellería y entre Ayuntamiento. Entonces dotaríamos a la ciudad de un auditorio mediano, justo en el núcleo, muy cerca, das un paso y estás en Carrús, estás en el corazón de Jesús, estás en Altavix. Es un espacio muy, muy, muy interesante. Ahora bien, un auditorio más grande. Si el centro de congresos es auditorio y centro de congresos para poder hacer un concierto de orquesta y coro, es que yo no necesito un teatro todo el año. Igual mis compañeros me dicen, ¿qué haces? Pero de verdad, no necesito un teatro como para montar la novena de Beethoven todo el año. Pero la ciudad sí, por lo que ha dicho José Luis Mas. Claro. Y con eso quiero... Bueno, y el aparcamiento, al final habrá aparcamiento, ¿no? ¿Lo habéis eso hablado? Estás hablando de cosas que yo personalmente no... Yo creo que tienen que hablar los técnicos de lo que es la legislación para centros educativos, y creo que de todos modos no se os ha lo pedido, más importante es que se haga. A ver, se te habrá pedido opinión, ¿no? Como director del conservatorio. Sí, pero yo creo que hay que atenerse a todo lo que diga la legislación sobre espacios de formación profesional. Creo que realmente para mí lo más importante es que se haga el conservatorio. Bueno, pues José Luis ha lanzado esa pregunta que quería. ¿En esta ciudad tenemos proyecto cultural? Carlos. Creo que sí, ¿no? Creo que hay grupos o elementos o personas que sí tienen un proyecto cultural, pero creo que como ciudad quizás no está. Como ciudad no hay una cohesión, creo, ¿no? Sí que es verdad que existe el Consejo de la Cultura, etcétera, pero no sé hasta qué punto, como yo no he estado, lo desconozco, no sé cómo funciona a nivel de pues nos lo va a explicar. Decisiones, me refiero, no, de tomar es decisiones. Muy importante. Mira, os voy a poner un ejemplo. La Agenda Urbana fue la que trajo al director de Donostia Cultura. San Sebastián es capital desde hace muchos años, capital de la cultura europea. Lo consiguió. Le dijimos por qué. Primero, porque el presupuesto que tiene cultura en Donostia es que, vamos, ni se le acerca. Son cientos de millones de euros. Y segundo, dijo lo más importante, toda la población es un pelín más pequeño que nosotros, pero toda la población estaba implicada en el proyecto. Vosotros tenéis un Consejo Local de la Cultura que se constituyó hace, como aquel que dice, hace o un poco más, 5 o 6 años. 2017, sí. De 6 a 7 años. ¿Para qué está sirviendo? Pues el Consejo Local de la Cultura es un órgano consultivo que, desde mi punto de vista, porque soy miembro nato del mismo, creo que lo que intenta es romper ese abismo de Helm que hay entre la administración pública y los propios artistas. Se dividen por disciplinas. ¿Y la sociedad ilicitana, no? ¿Solo son los artistas? Pero ¿cómo representamos a la sociedad ilicitana? Es que vamos haciéndonos preguntas que no respondemos. Quiero decirte, ¿cómo? ¿La sociedad ilicitana quién la representa? ¿Cómo la representa? Porque en el Consejo Local de la Cultura... El asociacionismo. Para eso está el nuevo distrito de barrios, lo que se está haciendo por los barrios, que hay muchísima gente, entiendo yo, además, a nivel administrativo y del ayuntamiento, que las implicaciones que tiene la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas no tienen la misma implicación con la cultura que los que hacemos cultura, por decirlo de alguna manera, porque las necesidades son distintas. Los políticos tampoco tienen, los técnicos, y entonces te vas metiendo... Es un órgano consultivo donde las distintas disciplinas artísticas, hoy una comisión de música, una de barrios y pedanías, etcétera, comentan lo que se puede hacer para mejorar la ciudad, y los políticos y los técnicos tomamos nota de ello e intentamos arreglarlo. Eso es el Consejo Local de la Cultura. Hay unos 50 miembros aproximadamente y nos reunimos mínimo 2 veces al año. ¿Es una herramienta útil? Sí. ¿Qué pasa? Que como falta la cohesión, como bien dice Ángel, al final es que todo el mundo tiende a hablar un poco de su libro. Se te pasan las 2 horas y media
y no hay ese proyecto. Claro, a mí me encantaría... Y eso que son 2 reuniones al año. Imagínate. Tediosas, por lo que dices. No, no son tediosas porque a mí me gusta mucho el debate y me gusta mucho poner las cosas... Ya lo has comprobado. Sí. Me gusta mucho poner las cosas encima de la mesa y me gusta muchísimo que la gente se pueda plantear preguntas incómodas y las pueda transmitir con transparencia y... Me parece muy mal lo que se ha hecho no sé dónde. Pues sí, es una opinión y es respetable. Vale. Ángel, ¿debería tener la ciudad un plan estratégico de turismo, de cultura como lo tiene en turismo y como lo tiene en urbanismo o lo tenía? ¿Debería tenerlo? Sería lo ideal, claro, para poder ir avanzando y sembrando en cada área dentro de la cultura y que todo esté intercomunicado, todas las disciplinas dentro de la cultura y del arte. Galiano. Sí, el proyecto cultural es lo más importante. Tenemos que saber qué cultura o qué ciudad queremos y cuál pondrías tú los mimbres, las bases en ese plan estratégico de la cultura. Yo tengo cierto reparo a la hora de que el hecho de que los artistas, por eso de que hablamos de nuestro libro, ¿no? Y realmente que haya que tengamos esa soberbia de centrarlo todo y de pensar que no hay otras culturas, otras músicas. Fíjate que hemos acabado hablando, es que si hablamos de un auditorio no es para que haya solamente un auditorio de música clásica, es que la música son otras cosas, ¿no? Y bueno, para mí, por ejemplo, fue muy importante que tuviéramos guitarra eléctrica y bajo eléctrico en el conservatorio, pero los alumnos están trabajando piezas que a ver, por Dios, el Made in Japan de Deep Purple es de 1973. Es que eso en 1950, si hablas a un músico de 1950 de una música de 1900, te dice que es música clásica. Sí, es que eso es verdad. Y estamos hablando como si fuera una novedad o fuera algo nuevo. Es decir, creo que es muy importante estar abiertos. Por ejemplo, cuando estabais hablando de otras artes, creo que podríamos tomar también, fijarnos en lo que hacen los escritores, porque utilizan muy bien las redes sociales, la distribución. Entiendo que una librería es algo muy valioso, porque también es un lugar de convivencia, de encuentro, etcétera, pero al mismo tiempo las librerías están trabajando ahora con Internet, con la venta, como todos los comerciantes están preocupándose por adaptarse a lo que viene. Y creo que sí, que es necesaria esa política, pero también quizás tengo miedo a que seamos muy soberbios y solamente veamos lo nuestro. Yo no lo entiendo tanto como soberbia, sino como el que es tu hijo, y tú no vas a decir nunca que tu hijo es feo, aunque lo sea, ni va a ser. Entonces, quiero hablar de mi hijo, porque mi hijo es el más guapo del mundo, pero no creo que sea despreciativo a las demás. Yo creo que es una cuestión de supervivencia, porque las disciplinas artísticas nos hemos acostumbrado, y ahora me pongo como artista, a sobrevivir. Y entonces, si Carlos habla más que yo, al final el teatro va a tener más que la música. Y si no, y hay una lucha conjunta, una lucha sana, que nadie entienda que hace falta, si es que le he dicho, un poco más de unión. Yo, de verdad, poner encima de la mesa que exista un plan estratégico y cultural me parece uno de los planteamientos más interesantes, que lo has dicho tú, que se puede hacer, porque al final vamos todos, los gestores, Julián, Manolo y yo, vamos como pollos sin cabeza y hacemos lo que podemos, con los recursos que tenemos. Los políticos insisten, tienen que reivindicar que la cultura es un bien necesario, convencer, tal, yo recuerdo en las eternas palabras de Asun Noales que me decía, cada 4 años es agotador, tengo que volver a empezar de cero, a explicar un proyecto como Abril en Danza, que tendría que ser un proyecto ya instaurado en la ciudad y que no tendría que dar ningún... Tengo que volver a explicar el proyecto, qué es, cómo funciona. Y muchos han caído en el camino y han tirado la toalla por propio cansancio ya de otra vez volver a explicar. Pero como las muestras de teatro y los festivales están blindados, eso no se lo plantea a nadie, ¿os dais cuenta? Nadie dice, ¿qué es la muestra de teatro? Pues porque lo saben, porque lleva haciéndose desde hace 28 años, ¿qué es el certamen de cantautores? Pero otras cosas es que van y vienen, se abren y se cierran. Es complicado mantener un poco la constancia cultural. Y ahora que has citado a Asun Noales, ¿para cuándo la danza en el Conservatorio de Música? Pues quizás sea la asignatura más que pendiente y más que olvidada. E insisto también en que, claro, creo que hay mucha documentación y nos llegan muchos padres motivados porque cada vez hay más estudios que avalan que formarte musicalmente y tocar te ayuda a desarrollarte en habilidades que posiblemente en el futuro tú no sabes que ibas a necesitar. Pero claro, la danza precisamente, la danza con todo lo que implica. El problema de la danza es que los alumnos de los cursos más bajos
tienen que asistir todos los días prácticamente. No son de ir 2 días al conservatorio por la tarde. Yo estoy pensar, por ejemplo, recuerdo mi etapa, yo soy de aquí, pero mis 10 años de Murcia, mis 12 exactamente, pero algunos que decías, hay solamente un conservatorio profesional de música y danza, vas a ir todos los días desde Lorca hasta Murcia para trabajar, es decir, y ahora mismo tenemos el conservatorio, en esta provincia está el superior y el profesional están arriba, en el Tosal, en Alicante, y fijaos lo que supone a lo mejor para un niño o niña de 8 años, fijaos que he dicho niño, porque en danza también hay niños, afortunadamente, y lo que significa eso, si hubiera en Elche, creo que sería interesante. Ahora, bueno, por favor que hagan ya el Conservatorio de Música. También podría haber un centro coreográfico en el Escorchador, ¿verdad? Sí, pero el Escorchador ya no puede crecer más, ¿verdad? Sí que puede, claro que puede. Sí, todo puede crecer. ¿Tenéis terrenos adyacentes o y tenéis si no se puede a lo ancho o a lo alto, siempre hay que crecer. Y ahora voy a decir yo que también podría haber una escuela de teatro municipal, que yo hace como unos 22 años presenté el proyecto al ayuntamiento entonces, lo volví a presentar hace 3 años y... Ya lo intentó la carátula Llove, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y vamos, hemos presentado un proyecto, pero vamos, un proyecto, o sea, no te hablo de unas páginas, te hablo de un libro con todo, programación, etcétera, etcétera, pero, pues eso. El mantenimiento. El limbo. No, es el mantenimiento, el cómo ejecutarlo. ¿Y el presupuesto? Pero el presupuesto siempre se puede conseguir, quiero decir, y se puede, díselo al concejal de Hacienda, Francisco Pilar, a ver si no, yo hablo con Irene Ruiz, en este caso, ella afortunadamente, tiene que pelearse con Francisco, claro, cada uno aquí tiene su... Pero es verdad que hacen falta un centro coreográfico en Elche, hacen falta muchas cosas, pero hay que saber orquestarlas y mantenerlas. Yo, la Escuela Municipal de Teatro, Carlos, siempre cuenta con mi hacha, siempre en tu equipo, porque es verdad, bueno, o sea... hemos consumido ya la hora y ya para finalizar último, porque no quiero perder la ocasión, ¿cómo podemos conseguir...? Sabemos que tenemos un obstáculo importantísimo y es que no podemos convertir Elche en capital de cultura del entorno porque no estamos bien comunicados. Eso es una vergüenza, pero es así. Pero sí que podemos hacer que nuestros jóvenes se impliquen más y la población se implica más en la gestión de la cultura, cohesionando esta sociedad ilicitana y fomentando la oferta cultural que llegue. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Se os ocurre alguna idea? Pues primero tendría que haber una web municipal sobre cultura, que no la hay. Estamos todos como los horror cruises de Harry Potter, repartidos por una unificada, donde además la compra de entradas se pudiese hacer desde esa misma web. Y luego, yo el Instagram del Escorchador lo tengo que echar humo, quiero decirte. Las redes sociales, tuyo. Sí, pero porque yo gestiono el del Escorchador. Quiero decir, ahora hay unas alumnas en prácticas que van moviendo todo lo que se puede. Escultura se está moviendo también. Estamos intentando. ¿No te hacen caso en el ayuntamiento? La web municipal creo que es una idea formidable. Sí, pero la web municipal. La web exclusivamente para la cultura y para sacar las entradas y que toda la oferta eso es lo que yo quiero y lo que creo que hay interés porque se haga ahora mismo. Sí. Llevamos reivindicando se encontró la Dama de Elche y ya estábamos reivindicando la web, creo yo. O sea, la web de cultura lleva reivindicada. Cualquier otro ayuntamiento de cualquier otra población, tú entras en una web de cultura, te sale todo lo que hay y aparte venta de entradas aquí. Porque luego es, ¿dónde puedo comprar las entradas? Que esa es otra historia. Y a ver, quiero decir, una web unificada, tenemos tanto movimiento, o sea, el Escorchador, si no recuerdo mal, en el 2023 hubo 93 actos. O sea, 93 en 52 fines de semana que hay que quitar, porque ni agosto, o sea, 93, sale casi a 2. Y el Gran Teatro, 105 actuaciones y 54.000 o por ahí es. El doble, pues claro, siempre. Bueno, Galeano, ¿se te ocurre algo para que esa difusión de la oferta cultural llegue más, cale más? Creo que sí, vamos. Yo creo que fijaos, hace una semana tuvimos a Llorens Barber en el conservatorio. ¿Nadie se enteró? Claro, yo ya ni me acordaba de cuando había una vez también un grupo de Facebook y yo estaba admitido y ponía, pero bueno, ahora mismo la gestión me está consumiendo mucho por varias cuestiones de personal no docente que necesito, etcétera. Claro, estamos hablando de una persona que ha organizado conciertos de campanas, que realmente eso que pasa con la música contemporánea, que parece la partitura a veces parece un cuadro,
y era una persona que fue maravilloso. Fue una tarde que nos estuvo recordando todo lo que es esa unión de música con parte gráfica, con performance. Sí, fueron los alumnos y algunas personas de fuera, y debo reconocer que los medios de comunicación nos ayudasteis, pero claro, por lo que sea, en el día a día falta un lugar para no dispersar la atención. Bueno, se llegaron a colocar esos mupis en algunas, pero eso ya se quedó. ¿Están? ¿Todavía están? Están, Vale. pero y se está trabajando tengo entendido que se está trabajando en la mejora de pasaron de los, ¿os acordáis de los cubos esos que había de madera, que luego algunos los vandalizaron? Ahora hay como unos triángulos de lona donde está la programación. En la calle. Sí, en la calle. Yo siempre digo que no se puede retomar el bandón y ir tocando timbres diciendo ha aparegut a la vora del mar una actuación en el escorchador, ¿sabes? No se puede, ya me gustaría a mí, y aparecer como canto en un caballo y repartiendo folletos, pero es que hay un punto que ya... El otro día hablaba con una persona y me decía, es que no hacéis promoción, y le digo, calma, vamos a centrarnos, pero tú ¿tienes el Instagram del escorchador? No, yo Instagram no lo utilizo. Claro. Y pues dale al Facebook yo para entrar en el... ¿Cómo lo hago? Si no tienes Instagram, si en el Facebook, si tienes todos los folletos en el Gran Teatro, si se reparten en barrios y pedanías, ya... No. Yo me acuerdo una vez que hicimos hasta un encarte en periódicos, hace un siglo, folletos sin parar, para ver si llegábamos de alguna manera, porque yo creo que eso igual, si tú tienes una web de referencia, se puede cambiar. Bueno, pues vamos a ver si cambiamos eso, y si es verdad que esta ciudad es muy trabajadora, que ese es otro de los hándicaps que tenemos para consumir cultura, pero cada vez tenemos más tiempo libre para el ocio, cada vez se va imponiendo, y como ya han comprobado ustedes, pues nuestros invitados han puesto sobre la mesa todo el trabajo que están realizando para incrementar esa oferta cultural. Y lo importante, y con esto terminamos con el mensaje que nos ha dejado el director del Conservatorio de Música: la inversión en cultura es la cohesión de la sociedad, es mejorar a nuestros jóvenes y a nuestros ciudadanos. Así que nos quedamos con ese mensaje, les decimos gracias por participar. A ti siempre. Gracias por trabajar. Gracias también. Y gracias por crear cultura. Belleza, al fin y al cabo. Y a ustedes, gracias por la atención que siempre nos prestan. Volveremos la próxima semana con otro tiempo de debate. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.